Hola, ¿cómo les va? Vamos a comenzar ahora con el tema 9. El tema 9 es el tratamiento de los desórdenes hematológicos 2, es la segunda parte. En este tema vamos a abordar los trastornos de los leucocitos y tejido linfoide, ¿sí? Vamos a empezar con algunas generalidades, luego vamos a hablar de las leucopenias y proliferaciones reactivas, y finalmente vamos a abordar las proliferaciones neoplásicas, que son las enfermedades más importantes de los leucocitos y del tejido linfoide. Dentro de las generalidades, vamos a comenzar con un repaso. Esto lo han visto ustedes en fisiología, en hematopoiesis. Es muy importante tener presente la hematopoiesis para poder entender las enfermedades de los leucocitos. Acá tiene una célula madre progenitora, ¿sí?, de la estirpe linfoide, y aquí tiene una célula madre progenitora de la estirpe mieloide, ¿sí? Y aquí, bueno, una célula troncal hematopoyética que es pluripotencial. La estirpe linfoide, los progenitores linfoides, que son comunes, van a avanzar por etapas dentro de la médula ósea, hasta etapas de linfoblasto y prolinfocito, ¿sí? Y esos prolinfocitos de la médula ósea y se alojan en tejido linfoide, donde tiene lugar la diferenciación a células B y células T. Eso es muy importante que se recuerden, ¿sí? Y dentro de ese tejido linfoide también se diferencian las células citolíticas naturales. La parte de neoplasias de las células linfoides, generalmente las células que se vuelven neoplásicas están en la médula ósea, ¿sí? Y allí proliferan, y por ejemplo, generando una leucemia, vamos a ver lo que es, linfocítica aguda o leucemia linfoblástica. Siguiendo la línea mieloide, como ven aquí, los mieloblastos, que son los precursores de los neutrófilos, se transforman en promielocitos, luego en metamielocitos y luego en células banda o neutrófilos encallados, para finalmente dar la forma madura del neutrófilo. Bueno, diferenciaciones similares sufren los eosinófilos, sufren los basófilos, son los otros leucocitos o granulocitos, que se diferencian básicamente el contenido de sus gránulos. La estirpe mieloide también da lugar, a través de una célula madre granulocítica monocítica, a los monocitos, ¿sí?, que se diferencian de monoblasto a promonocito y luego da lugar a monocito. También la estirpe mieloide da lugar a los eritroblastos, los eritroblastos que dan lugar a los eritrocitos y cuyos trastornos los abordamos en la parte de trastornos hematológicos 1. También la estirpe mieloide da lugar a las series megacariocíticas, dando lugar a los megacariocitos, megacarioblastos, megacariocitos, que son los encargados de producir las plaquetas. Así que, bueno, tener en claro esto, porque es muy importante recordar cómo era la hematopoiesis para poder entender mejor estos trastornos hematológicos de los leucocitos y del tejido linfoide que vamos a abordar. El sistema linfático, ¿cuáles son los componentes del sistema linfático? El sistema linfático es muy importante porque por ahí circulan los linfocitos, ¿sí? Hay vasos linfáticos, hay ganglios linfáticos que están distribuidos a lo largo de todo el cuerpo, ¿sí?, axilares, en las glándulas, ganglios cervicales, en glándulas cervicales que se encuentran aquí alrededor del cuello. Tenemos los ganglios inguinales, ganglios en la zona central del cuerpo, y ganglios intestinales, sobre todo en esta zona. Tenemos el vaso, bueno, en este gráfico no se ve, pero se ve aquí, en el vaso, un tejido extraganglionar importante, el timo, ¿no?, también parte del sistema linfático, el timo, y también está el tejido linfoide o mucosas, donde sus lugares más importantes o más representativos donde se desarrolla este tejido linfoide asociado a mucosa es la mucosa gastrointestinal y la mucosa respiratoria. ¿Cuál es la función de este sistema linfático? Drenar los fluidos, ¿sí?, linfáticos de áreas específicas del cuerpo, ¿sí?, áreas por donde drena el líquido que sale de los vasos sanguíneos, ¿sí?, y filtrar el particulado
que llega hacia esos vasos linfáticos, entre ellos bacterias, células tumorales. Allí, en los ganglios, tanto bacterias como células tumorales, o células que se han iniciado, son eliminadas por las células que se encuentran en los ganglios, que son justamente células del sistema linfático y células que han madurado en los ganglios, en ese lugar. Bien, cuando los ganglios se inflaman, vamos a hablar de linfadenitis, que es una linfadenopatía, una enfermedad de los ganglios. Esa linfadenitis, esa inflamación en los ganglios, puede tener un curso agudo. Realmente cuando es agudo, es una inflamación que duele mucho y se debe al drenaje de bacterias desde sitios donde hay infecciones, que puede venir de los dientes, de las amígdalas, de las regiones axilares, inguinales, como dice allí, extremidades, región mesentérica, por ejemplo, por la apendicitis. Son generalmente ganglios inflamados que duelen mucho, que se pueden incluso palpar y son dolorosos a la palpación. Puede también darse una linfadenitis aguda por infecciones víricas sistémicas o la bacteriemia. En ese caso no es un solo ganglio, sino que es una linfadenitis aguda generalizada. Hay varios ganglios que están reactivos y que están sufriendo un proceso inflamatorio. Están aumentados de tamaño, ¿sí? Aquí un extremo, ¿no? Un ganglio en esta zona que está realmente muy aumentado de tamaño y es muy doloroso. En este caso podría ser, por ejemplo, producto de una infección en una pieza dental donde han drenado las bacterias a ese ganglio y se ha producido una inflamación. También la linfadenitis puede tener un curso crónico, es decir, puede generarse linfadenitis crónica. Generalmente la linfadenitis crónica se produce por estímulos inmunitarios crónicos y bueno, presenta diversos patrones. Generalmente los ganglios sufren un crecimiento por hiperplasia de zonas específicas de los ganglios, como la zona folicular, la paracortical, la zona sinusal. En esos ganglios se va a ver aumentado el número y la actividad de los linfocitos B y T, que están en ese lugar que está drenando un proceso inmunitario crónico. Podría ser, por ejemplo, una gastritis crónica, producto de la infección con Helicobacter pylori, de la mucosa gástrica, y en algunos casos también se puede dar una inflamación de tipo granulomatosa de los ganglios, es decir, un tipo o un patrón granulomatoso de inflamación crónica del ganglio. Un ejemplo también puede ser los ganglios iliares del pulmón, en personas que son fumadoras, en las sustancias que tiene el tabaco puede producir inflamación crónica de los ganglios de la zona iliar del pulmón. Estos procesos generalmente no son dolorosos, sino que lo que se observa es un crecimiento de esos ganglios producto del drenaje de ese sitio de inflamación crónica o de esa zona de irritación crónica, en el caso de estar expuesto a tóxicos como el tabaco. Bien, vamos a hablar ahora de las leucopenias y las proliferaciones reactivas, ¿sí? Y luego vamos a seguir con las proliferaciones neoplásicas. En el caso de las leucopenias, vamos a decir que son disminuciones, ¿sí?, de leucocitos. Es decir, cuando tengo un bajo recuento de leucocitos, un número bajo de leucocitos, vamos a hablar de leucopenias. Las proliferaciones son las leucocitosis o expansión de leucocitos. Las proliferaciones pueden ser reactivas, generalmente las proliferaciones reactivas se dan o se disparan producto de estados inflamatorios, y si no, las proliferaciones pueden ser neoplásicas, que son las que les comentaba que vamos a abordar en el próximo punto. Las proliferaciones neoplásicas involucran a las leucemias y los linfomas, que son las enfermedades desde el punto de vista clínico más importantes de los leucocitos. Leucopenia, vamos a decir, cuando hay menos de 4.000 leucocitos por milímetro cúbico, vamos a hablar de leucopenia, y cuando hay más de 10.000 leucocitos por milímetro cúbico, vamos a hablar de leucocitosis. Por supuesto que estos valores en cada persona pueden variar dentro de un rango normal, ¿no? Leucopenia. Bueno, el recuento de leucocitos anormalmente bajo generalmente se da como consecuencia del descenso del número de neutrófilos, sobre todo en el adulto, porque los neutrófilos
son los que representan el porcentaje más importante en la fórmula leucocitaria. Así que la neutropenia, o también conocida como granulocitopenia, es la causa más frecuente de leucopenia. La linfopenia es menos frecuente, ¿sí? Puede darse también linfopenia, es un poco menos frecuente que la neutropenia. Generalmente está asociada la linfopenia a estados de inmunodeficiencias congénitas, ¿se acuerdan las que vimos en el tema 3? Por supuesto a la infección con VIH, que es la que afecta a los linfocitos TCD4. Los tratamientos crónicos con glucocorticoides generan también una depresión de los linfocitos, y también hay ciertos fármacos que terminan por generar una deficiencia de leucocitos o un número bajo de específicamente linfocitos y que generan linfopenia. ¿Cuáles pueden ser las causas de neutropenia? Bueno, esto hay que pensarlo igual que para las anemias, para las trombocitopenias que vimos en el tema anterior, ¿sí? En las anemias decíamos que había eritropoyesis ineficaz, por ejemplo en las talasemias. Bueno, acá hay granulopoyesis ineficaz, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay supresión de las células germinativas hematopoyéticas comprometidas, ¿sí?, a ser granulocitos o de una célula madre totipotencial, ¿sí? En el caso de la anemia plásica o de los tumores infiltrantes, se llama anemia plásica, pero son todas las células progenitoras las que están alteradas, por lo tanto no hay ningún elemento forme de la sangre que se produzca adecuadamente, por eso hay una pancitopenia. Lo mismo con los tumores infiltrantes. Estos tumores que hacen metástasis en la médula ósea le consumen nutrientes, le ocupan lugar y no permiten una adecuada diferenciación de las células hematopoyéticas. Puede haber supresión de los precursores granulocíticos comprometidos específicamente a ser neutrófilos por exposición a fármacos antineoplásicos. Si el paciente está sufriendo algún tipo de tumor y está expuesto a un tratamiento antineoplásico, ¿sí?, en forma iatrogénica, es decir, dependiente del tratamiento, puede haber una supresión de los precursores granulocíticos y eso llevará a una neutropenia. Las anemias megaloblásticas, otra vez, término anemia, a veces confunde, pensamos que solamente los que van a estar afectados aquí son los eritrocitos. La anemia es algo que como signo clínico y los síntomas que están asociados es algo que es más importante, ¿no? Pero en la anemia megaloblástica no hay ni vitamina B12 ni folato para ninguno de los precursores que hay en la médula ósea, por lo tanto también va a ser causa de neutropenia, ¿sí? Los síndromes mielodisplásicos, hoy vamos, o en esta clase vamos a ver qué son los síndromes mielodisplásicos, vimos también que eran causa de disminución de eritrocitos y de plaquetas, pero también afectan a los leucocitos, ¿sí? Los síndromes mielodisplásicos es cuando crecen células madres en forma alterada, de tamaño, inadecuada, no completan la diferenciación. Bueno, en la médula ósea hay muchas células displásicas y eso genera pancitopenia también y se ve comprometido también el número de neutrófilos. También porque hay aumento de la destrucción, ¿sí?, o secuestro en la periferia o en sangre periférica de los neutrófilos, ¿sí? Pueden ser por lesiones por un mecanismo inmunitario, igual que pasaba con las anemias, ¿sí? Puede ser de causa idiopática, puede ser asociada al lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune, que siempre que aparece se ven afectadas los elementos formes de la sangre, la exposición a fármacos que actúen como aptenos y generen que se opsonicen los neutrófilos y sean retirados por el vaso, que haya esplenomegalia, ¿sí? La esplenomegalia siempre va a ir acompañado de hiperesplenismo, es decir, el aumento del tamaño del vaso por cualquier causa generalmente está asociado a un aumento de la función del vaso. Esplenomegalia, agrandamiento del vaso. Hiperesplenismo, aumento de la función del vaso. Siempre que hay esplenomegalia, hay un aumento de la función y eso está asociado a la anemia y a la trombocitopenia, pero también a un secuestro de los neutrófilos. Que haya aumento de la utilización periférica de los neutrófilos. Eso sucede cuando hay infecciones masivas que superan la reposición
¿sí? La generación de nuevos neutrófilos a partir de la granulopoyesis, ¿sí? Recuerdan que cuando hay infecciones, los neutrófilos, o hay procesos inflamatorios, reacción inflamatoria aguda, los neutrófilos se marginan y no vuelven otra vez a la circulación general, con lo cual esos neutrófilos mueren en el tejido donde se han marginado. Si esa muerte es mucho más abundante o supera la reposición, va a haber neutropenia. ¿Cuál es el riesgo y la clínica de los pacientes que tienen neutropenia? Que van a tener una propensión o una tendencia al desarrollo de infecciones por bacterias, por hongos, infecciones cutáneas. La inmunidad de las mucosas va a estar muy afectada y puede haber problemas respiratorios muy graves y a nivel gastrointestinal también. O sea que la neutropenia generalmente se asocia con un riesgo aumentado de infecciones en general. También podemos tener síndrome de disfunción de neutrófilos, ¿sí? El síndrome de disfunción de neutrófilos, como sucedía con las plaquetas, recuerdan, las plaquetas podía haber pocas plaquetas, teníamos trombocitopenia, o podía ser que las plaquetas tuvieran alteraciones de su función, entonces teníamos trombocitopatía. Bueno, a los neutrófilos les sucede algo parecido. Recién veíamos las neutropenias o las causas que podían ser, pero también puede haber un número normal de neutrófilos, pero que tengan función defectuosa, ¿sí? ¿En qué orden puede aparecer la disfunción? Bueno, en desórdenes de la motilidad de los neutrófilos, que no puedan marginarse, que no puedan circular por el tejido una vez que se han marginado, en la adhesión al endotelio, o que tengan déficit de enzimas. Cualquiera de las funciones que cumplen los neutrófilos en el momento de la reacción inflamatoria aguda puede estar afectada, ¿sí? Una de las más conocidas es cuando hay déficit de mieloperoxidasa, que es una enzima que está contenida en los gránulos de los neutrófilos. Cuando se marginan, liberan esa mieloperoxidasa y de esa manera hacen el ataque hacia el microorganismo que está generando la reacción inflamatoria aguda. Bueno, eso puede ser una causa de disfunción de los neutrófilos, o sea que también puede estar alterado desde ese punto de vista la actividad o la acción de los neutrófilos, que haya un número normal, pero que tengan alguna alteración en su función. Lo contrario a las leucopenias son las leucocitosis, ¿sí? Las leucocitosis, como les dije, había de dos tipos. Nosotros acá vamos a abordar las que son proliferaciones reactivas y son respuestas fisiológicas, ¿sí? De células maduras, normales, competentes, que salen a cumplir su función a sangre periférica, pero no son neoplásicas, ¿sí? Son proliferaciones reactivas ante un estímulo, generalmente. En el caso de una neutrofilia, que es el aumento de neutrófilos, generalmente está asociado a que hay una inflamación aguda por bacterias piógenas, ¿sí? Puede darse en las bacteriemias o sepsis, o también puede ser a causa de necrosis de un tejido, por ejemplo en el infarto, ¿sí? Entonces, en personas que están sufriendo procesos inflamatorios por bacterias o una necrosis producto de que ha sufrido un infarto, es muy probable que cuando ustedes hagan la fórmula leucocitaria, el porcentaje de neutrófilos esté aumentado, que haya neutrofilia. Una situación muy particular que se da es que hay bacterias piógenas o hay infecciones arrolladoras, el estímulo de la granulopoyesis puede hacer que salgan células inmaduras a sangre periférica y eso se conoce como reacción leucemoide, ¿sí? Son células inmaduras, generalmente neutrófilo callado o en banda, que yo les mostré en una diapositiva al principio, que son precursores de los neutrófilos, en definitiva tienen un paso menos de diferenciación, que salen a sangre periférica. Generalmente no están esos en sangre periférica y pueden salir producto de que el paciente está sufriendo una infección arrolladora, una infección muy importante, y hace que salgan células inmaduras producto de la gran estimulación o la proliferación reactiva que hay. Eso se conoce como reacción leucemoide.
El término es muy similar a leucemia, no hay que confundirlo. La reacción leucemoide no es de ninguna manera un proceso neoplásico, que sí lo es la leucemia, como vamos a ver después, ¿sí? Así que no confundir reacción leucemoide con leucemia. Otro tipo de leucocitosis son las basofílicas, ¿sí? La leucocitosis basofílica o basofilia es cuando aumentan los basófilos. Generalmente se da en desórdenes mieloproliferativos o tumores del pulmón, generalmente tumores que son muy malignos, que hacen metástasis, están asociadas a leucocitosis basofílica. La leucocitosis eosinofílica o el aumento de eosinófilos, la eosinofilia, generalmente está asociado a procesos alérgicos como el asma, algunas alergias, la infestación por parásitos, ¿sí? Los neosinófilos, como seguramente o han visto en la parte de inmunología, juegan un rol muy importante en la inmunidad contra parásitos, y aún hay eosinofilia cuando una persona tiene parásitos, ¿no? La monocitosis, ¿sí? Es otro tipo de leucocitosis, el aumento de monocitos en enfermedades que afectan al colágeno vascular, infecciones crónicas como la tuberculosis, cursan con monocitosis o leucocitosis con aumento de monocitos. Y finalmente tenemos la linfocitosis. La linfocitosis, el aumento de linfocitos, se da en infecciones virales, generalmente infecciones como los virus de la hepatitis, la mononucleosis infecciosa, ¿sí? En el caso de la mononucleosis infecciosa por el virus de Epstein-Barr, como vamos a ver, citomegalovirus, quiere decir esto CMV. Bueno, generalmente hay muchos linfocitos en casos de infecciones víricas en sangre periférica y aumentan en la fórmula leucocitaria. Bien, hasta aquí con las proliferaciones reactivas. Acá tengo un ejemplo de proliferación reactiva como es la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso. Generalmente este proceso infeccioso, que es debido al virus de Epstein-Barr, es un proceso linfoproliferativo autolimitado. Este es un virus que B linfotrópico, ¿sí? Es el virus de Epstein-Barr, es un miembro de la familia de los virus del herpes, que es transmitido a través de la saliva, ¿no? Por eso se conoce como enfermedad del beso. Este virus infecta las células epiteliales, ¿sí? Sobre todo producto de la saliva contaminada, y infecta a las células B que circulan por la orofaringe. Una vez que infectan a las células B, este virus se puede incorporar al DNA, ¿m? Y eso puede hacer que este virus entonces sea un virus oncógeno, porque se puede incorporar al DNA. Y en ocasiones lo que puede hacer es generar la lisis del linfocito B y se liberan partículas virales que infectan a otros linfocitos B, infectan a las células epiteliales de la orofaringe, ¿sí? Se liberan partículas virales y nuevamente, una vez que se liberan esas partículas virales a partir de las células infectadas, pueden otra vez encontrarse en la saliva de la persona que se infectó y eso transmitírselo a otra persona. Como les dije, también se puede, en vez de generar esta vía lítica donde mata a los linfocitos B, también se puede incorporar al DNA, ¿sí? Y permanecer en forma de una infección persistente en forma quiescente, ¿sí? Y ese linfocito B que incorporó el DNA del virus se mantiene controlado por células T que son específicas para el virus de Epstein-Barr y mantienen controlado y quiescente ese linfocito B. Y si se llegase a reactivar, inducen la muerte de ese linfocito B. De esa manera lo controlan. Generalmente, este tipo de infección se da en personas, se puede dar a cualquier edad, pero en personas adolescentes y jóvenes es donde más alta es la incidencia. Los síntomas durante la reacción inflamatoria aguda de la infección son fiebre, linfadenopatía, dolor de garganta, aparecen linfocitos atípicos en sangre periférica, bueno, y hay muchos anticuerpos que se conocen como anticuerpos heterófilos porque reaccionan con antígenos de otra especie, por ejemplo, contra eritrocitos, contra antígenos que están en eritrocitos de caballo o de ovejas, por ejemplo. Por eso se conoce como anticuerpos heterófilos y son muy importantes para el diagnóstico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
de acuerdo a los signos y síntomas que tenga el paciente, y el problema está sobre todo en los inmunosuprimidos, porque hay un alto riesgo del desarrollo de neoplasia, en este caso de linfomas. El hecho de que se incorpore este virus al DNA, ¿sí? Y dependiendo del azar en qué lugar se incorpore, hay un alto riesgo de un desarrollo de linfomas producto de la infección de los linfocitos por el virus de Epstein-Barr. Bien, vamos a dejar aquí este video y en el próximo vamos a empezar a abordar las proliferaciones neoplásicas de los leucocitos.